Patricia H. era una mujer enérgica e inteligente que trabajaba como representante de artistas, dirigía una galería de arte de Long Island y ella misma era una pintora aficionada de talento. Habría criado 3 hijos y a sus casi 60 años seguía llevando una vida activa, incluso tal como lo expresaban sus hijas, llena de glamour. Hacía expediciones al Village en busca de talentos y celebraba frecuentes veladas en su casa. Le encantaba cocinar y a menudo tenía a 20 personas en la mesa. Su marido también era un hombre polifacético, locutor de radio, un buen pianista que a veces tocaba en clubs nocturnos y políticamente activo. Los dos eran personas muy sociables. En 1989 el marido de Pat murió de repente de un ataque al corazón. El año antes a la propia Pat le habían practicado una operación a corazón abierto para preparar una válvula dañada y le habían recetado anticoagulantes. Se había tomado con calma su dolencia, pero tras la muerte de su marido, tal como relató una de sus hijas, se la veía aturdida, se deprimió mucho, perdió peso, se cayó en el metro, sufrió accidentes con el coche y a veces se presentaba en nuestra casa de Manhattan como si anduviera perdida. Siempre había sido una mujer de ánimo cambiante. Se pasaba deprimida unos días y se metía en la cama y entonces se levantaba de un salto con un humor completamente distinto y se iba al centro a toda prisa con miles de compromisos. Pero ahora una permanente melancolía se había apoderado de ella. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo van? No sé si son ya calores o fríos los que corren por donde tú estás. No sé si escuchas esto desde el hemisferio sur, desde Chile o Argentina, por ejemplo, desde el norte. Aquí en Congo ahora no hace mucho calor en todo el año, es un calor muy aceptable. Estamos un pelín por debajo del Ecuador y muy poquito, así que, bueno, pues también de alguna manera estoy en el Polo Sur, claro. Un clima ecuatorial de Polo Sur. Hoy es la primera vez que venimos con una historia concreta de Los ojos de la mente. Patricia, la señora de nuestro texto, a la que Zach se refiere más adelante con el nombre de Pat, es una de las historias que compone este libro que, como ya vimos hace un par de capítulos, me lo regaló muy cariñosamente Aitor. Se trata de la segunda historia del libro titulada De vuelta a la vida. Y bueno, gracias de nuevo Aitor por este libro que lo he ido disfrutando sorbo a sorbo, lo he leído con pausas grandes. Primero una historia, una semana o dos más tarde otra y así. Los ojos de la mente es un libro dedicado a la visión, no a la visión por el ojo en sí mismo, sino al órgano a través del que realmente vemos, que es el cerebro. El ojo es necesario para ver, pero es un instrumento que sirve al cerebro, que está a merced del cerebro para que éste pueda formar la imagen y todo lo que tiene que ver incluso con la imaginación visual. El libro no es otra cosa, y ya es mucho, que un puñado de historias de personas que han perdido la visión o que no ven por alguna dolencia en la parte que corresponde a la visión del cerebro, que suele ser el occipital, el lóbulo occipital. Algunos no ven nada, algunos ven algo, pero no reconocen caras, otros no son capaces de ver en 3 dimensiones, y bueno, pues casi que todo lo que te puedes imaginar.
y de cómo estas personas viven estos déficits, se las arreglan para seguir sus vidas a través de compensaciones, de ayudas, o también acabando por resignarse, es sobre todo a lo que Sachs le dedica más tiempo. O todo a la vez, porque ya sabemos que se suele convivir con todo a la vez, que no vivimos en un polo de la experiencia, solamente en la parte absoluta positiva o solamente en la absoluta de las miserias, sino que vivimos mezclados, vivimos en las dos fases. Hay momentos que son más de una manera, momentos que son más de otra, pero es cierto que nuestra vida siempre se desarrolla en algún punto de ese continuo que es el todo y la nada. El texto del comienzo acaba diciendo que una permanente melancolía se había apoderado de Patricia, o sea, de Pat. Un tiempo después encontraron a Pat en el suelo de su casa, después de 2 días de que sus hijas estuvieron llamando y ella no diera señales de vida. Había sufrido una hemorragia cerebral en el hemisferio izquierdo del cerebro y estaba en coma. En el hospital no estaban seguros de que fuera a sobrevivir. Resulta que el hemisferio dominante de Pat era el izquierdo, como lo es para la mayoría de las personas de la población, y es que también hay personas cuyo hemisferio dominante es el derecho. El caso es que operaron a Pat, pero quedó en un estado en el que hacía que miraba, pero parecía que no veía nada. En este tipo de accidentes vasculares, algunas personas se quedan en un estado vegetativo crónico y los profesionales no sabían si se trataría de esto mismo con Pat, ¿no? El caso es que, al cabo de unos días, estando Pat hospitalizada, una de sus hijas en la habitación con ella en el hospital, al ladito de su madre, pues esta hija se estaba bebiendo una Coca-Cola y observó a su madre, a Pat, y parecía que ésta miraba el bote con insistencia, de forma fija. Y como no podía hablar, pues fue su hija la que le dijo: «Oye, ¿quieres un sorbo?». Y Pat asintió, es decir, entendió el mensaje. Sachs resume de esta manera el estado de Pat a partir de este momento, y voy a abrir comillas. Pat ahora estaba consciente, reconocía a sus hijas, se daba cuenta de su estado y de cuánto la rodeaba. Había recobrado sus apetitos, sus deseos, su personalidad, pero estaba paralizada del lado derecho, y lo más grave era que ella no podía expresar sus pensamientos y sus sentimientos en palabras. Solo podía observar y hacer mímica, señalar o hacer gestos. Su comprensión del habla también estaba muy deteriorada. En pocas palabras, Pat padecía afasia. Y ahora es cuando vengo y me digo, voy a explicar aquí lo que es la afasia, a mi manera, con lo que yo sé de todo esto, pero es que Sachs lo hace maravillosamente bien y mejor. Y además ya sabemos algo de la afasia nosotros. Hemos dicho cositas en episodios anteriores. Pero uno aprende cosas, me refiero a mí, leyendo estos textos de Sachs, porque ni siquiera en los apuntes de la carrera y tampoco en el máster de neuropsicología educativa he llegado a saber las cosas que sí me han revelado concretamente este texto de Sachs. Con lo cual, pues vamos a comentar algo que creo que nos va a resultar interesante. Hace poco enunciamos algunas de estas condiciones neurológicas, precisamente hace un par de episodios, ¿no?, que comienzan por A, ¿no? Las enumeramos unas cuantas. Entre ellas estaba la afasia. Pues por esta razón he elegido la historia de Pat, pues para elegir una de ellas, una de estas AES,
y poder desarrollarla, ¿no? En este caso la afasia. Y ver qué significa, ¿no? O por lo menos desde la teoría, desde un relato, porque para saber lo que realmente significa ser afásico, pues casi que habría que ser afásico, ¿no? Para realmente saberlo. Por lo tanto, vamos a hacernos una idea. A través de Pat, o al menos a través de la afasia que ella tenía, pues las hay de muchos tipos. Como ya sabes, nada en neuropsicología son 2 más 2. No hay ciencias exactas aquí, aparte de los esfuerzos que se hacen para que sea lo más exacta posible. De hecho, la ciencia exacta solo la soportan el papel y el bolígrafo y los programas informáticos. Y me vengo a referir a las matemáticas, ¿no? Cuando éstas se llevan a la práctica a través de precisamente de los ordenadores y de los algoritmos o de los modelos matemáticos teóricos, para ponerlos en práctica, pues esta teoría, esta perfección choca con precisamente aquello que ha de soportarla físicamente, ¿no? Un disco duro, una tarjeta de memoria de estado sólido o las soldaduras de los transistores de un ordenador. Cuando la ciencia exacta sale del cálculo del papel, cuando la integral y las series de Fourier se hacen corpóreas, pues resulta que ya no son tan exactas. Ese disco, esa tarjeta de memoria de estado sólido o esa soldadura pueden fallar. Y lo mismo ocurre con las ideologías políticas, que suenan maravillosas y que cuando se hacen corpóreas, pues resultan que dan mucho susto. La neuropsicología, como el resto de las ciencias, avanza a través de modelos teóricos que van dándonos buena idea de por dónde va la verdad, hasta que sobre este se desarrolla otro modelo que nos explica la realidad un poco mejor, y luego otro que lo hace un poco mejor, y así. Vamos conociendo, por tanto, lo que se nos esconde, pues a base de hipótesis y falsaciones. Y en neuropsicología, y con perdón de la resonancia magnética funcional, aún estamos en pañales. Así que vamos a ver qué pasa con la afasia, qué nos dice Sachs de ella y qué nos dicen, ¿por qué no?, otros libros de texto. Afasia se compone de a, falta, y fasia, palabra. Es decir, que etimológicamente hablamos de pérdida de palabra o pérdida del habla. Pero esto no es exactamente así. Lo que ocurre en la afasia no es la pérdida del habla, sino la pérdida del lenguaje. Y esto lo vamos a ir desarrollando pues ahora mismo. Cuando hablamos del lenguaje nos referimos a la capacidad del ser humano para comunicarse con los demás a través del habla o de signos, y para que esta comunicación se pueda establecer nos hacen falta 2 cosas básicas: la comprensión de lo que nos dice el otro y la expresión nuestra propia para comunicarnos con el otro, para comunicarle lo que queremos decir. Por la vía que sea, ya sea por la vía oral o a través del lenguaje de signos, o sea, moviendo el cuerpo, las manos, la boca, la cara. Si por tanto, entonces sufrimos una lesión cerebral en las áreas relacionadas con el lenguaje, por ejemplo en el área de Wernicke, que está relacionada con la comprensión, entonces no podremos entender lo que nos dicen los demás. Si el daño ocurre en el área de Broca, no podremos articular una frase, pero no porque no podamos abrir la boca y hacer los movimientos de la lengua para sacar esta hacia afuera, sino que no podemos, porque el cerebro es quien produce, ¿vale?, accede a la fabricación o a la programación de esa frase antes de mandarle al área premotora o al área motora del cerebro la orden para que ejecute los movimientos del aparato fonatorio y diga la frase en cuestión. Por tanto, ¿qué podemos concluir de esto? Pues que una persona, por ejemplo, que sea sorda de nacimiento
y que ha aprendido a comunicarse con la lengua de signos, ¿vale? Si sufre una afasia de comunicación, una afasia de Wernicke o una afasia de Broca, tampoco podrá decirnos o comunicarnos la frase que nos quiera comunicar usando sus manos y sus gestos, porque no sabría hacer la programación lingüística. Es independiente que nos comuniquemos con las manos o que nos comuniquemos con la boca. Si no se puede hacer en el área de Broca la programación prelingüística, la programación lingüística, no la podremos ejecutar de ninguna manera, ni a través de signos ni a través de la lengua oral. Bueno, siempre hablamos de Broca, de Wernicke, pero hay muchos tipos de afasia. Básicamente se dividen en estas dos, en las expresivas y en las receptivas, ¿no? Según el área dañada. Y ya hemos hablado de las mencionadas Wernicke, que sería la receptiva, la de entender, y Broca, la expresiva, la de provocar la comunicación. Pero también podríamos hablar de afasia global o de afasia de conducción, etcétera, etcétera. Cuando conocí a Pat en el Beth Abraham, la encontré furiosa, atormentada, frustrada. Todavía no conocía al personal ni la distribución del hospital y tenía la sensación de que se le imponía un orden rígido e institucional. Era capaz de comunicarse mediante gestos que eran vehementes, aunque no siempre comprensibles. Pero no podía hablar de manera coherente, aunque de vez en cuando decía al personal que exclamaba «demonios» o «lárgate» cuando se enfadaba. Si bien parecía comprender una gran parte de lo que la gente le decía, al examinarla quedó claro que no respondía tanto a las palabras como al tono de voz, la expresión facial y los gestos. Cuando la sometía a algunas pruebas en la clínica, Pat no reaccionaba a toques, la nariz, ni hablando ni por escrito. Podía contar 1, 2, 3, 4, 5 si ponía los números en una secuencia, pero era incapaz de pronunciar los números aislados y de contar hacia atrás. Y repito, no era capaz de reaccionar a toques en la nariz. El lado derecho de su cuerpo seguía completamente paralizado. Su situación neurológica, anoté en un informe, era mala. No creo que pueda recuperar demasiado las funciones del lenguaje, pero desde luego hay que probar con una terapia de habla intensiva y también con la terapia física y la ocupacional. Sachs nos cuenta que esa incapacidad para hablar era incluso más frustrante que la parálisis de la mitad del cuerpo, para Pat y para los que en el hospital estaban en una situación similar. Se pasó un año aislada en un pasillo o en un rincón de uno de los salones de las salas de estar del hospital, pero al año Pat mejoró. Fue desarrollando la habilidad de comprender a los demás por gestos, expresiones y también por algunas palabras. Empezaba a indicar algunos de sus pensamientos o sentimientos, no con el habla, no a través de construcciones gramaticales, sino a través de gestos, mímica o alguna asociación. No hubiera bastado con enseñarle la lengua de signos, pues esta está compuesta como la lengua oral por una gramática y una sintaxis, así que no hubiera sido posible con esa afasia. Parece ser que hay una fase en la que estos pacientes comienzan a comunicarse y a entender mejor y sienten que están recuperando aquello que perdieron, pero esto no es así, o no lo es en el grado en que estas personas creen que lo están consiguiendo. Lo que ocurre es que a través de compensaciones logran mejorar la comunicación, afinan más la capacidad de interpretar las intenciones de los demás, esa teoría de la mente de la que ya hemos hablado,
afinan más la comprensión de las expresiones faciales y de los tonos e inflexiones vocales y también de ese lenguaje no verbal que suele acompañar al habla y que puede hablar por sí solo cuando ésta no está presente. Así que se producen compensaciones, pero como se pregunta Sachs, yo no estaba seguro de que aquello fuese una mejora neurológica. Pero aunque el gesto y la química carecen de la gramática y de la sintaxis del lenguaje real y por ello no suelen verse afectadas por la afasia, no son suficientes para expresar proposiciones con significados complejos. Pat se enfurecía por eso, porque aunque había mejorado su relación con los demás, se veía aún muy limitada hasta que su patóloga del habla, que es el término que aparece en el libro y que al igual para nuestros tiempos de ahora estaríamos hablando de la logopeda, se dio cuenta de que Pat no podía leer una frase, pero sí que reconocía palabras sueltas. Esta logopeda, que se llamaba Janet, llegó a hacer para Pat y otros enfermos un libro de palabras dispuestas en distintas categorías como objetos, personas, sucesos y también estados de ánimo o emociones. Janet había descubierto que dicho léxico funcionaba a menudo cuando los pacientes tenían sesiones individuales con ella, pero que a muchos pacientes afásicos les costaba comunicarse con los demás, quizá porque eran demasiado tímidos o estaban demasiado deprimidos o demasiado discapacitados a causa de otros problemas médicos para iniciar el contacto con otras personas. Pero ese no era el caso de Pat, que toda la vida había sido una mujer extrovertida y sociable. Pat siempre llevaba el libro en el regazo o a su lado en la silla de ruedas, a fin de poder buscar rápidamente con la mano izquierda la palabra que necesitaba. Con todo atrevimiento se acercaba a alguien, abría el libro en la página correcta, se lo acercaba y señalaba el tema del que quería hablar. La afasia es más frecuente de lo que podemos imaginar cuando se produce un ictus o una lesión cerebral o un tumor en el cerebro. Es algo de lo que muchas personas se recuperan tanto parcial como totalmente. Y también existen las afasias transitorias que duran unos minutos y que pueden ocurrir durante un ataque de migraña. Por ejemplo, dentro de las afasias expresivas, que son las más evidentes desde el exterior, las puede haber leve, grave o muy grave. En una afasia expresiva leve o una forma suave de afasia expresiva, la persona tiene dificultades para encontrar la palabra correcta o se confunde y usa otra sin que esto afecte a la estructura de la frase. Cuando la afasia es grave, la capacidad de construir correctamente una frase se ve reducida y la persona acaba por hablar de manera telegráfica. Y en aquellas que son más graves, pues la persona está prácticamente muda. Si acaso suelta palabras sueltas que en ocasiones no puede dejar de repetir para mayor frustración. Los primeros investigadores de la afasia, ya por los años 1869-1870, pensaban que esa falta de habla, de lenguaje, también ocurría en el pensamiento. Si no se pueden construir proposiciones, entonces tampoco se puede hacer pensando. Se pierde, por tanto, el lenguaje interno, lo que implica también la pérdida del pensamiento abstracto. Pero no es así. El funcionamiento interno de la mente puede prescindir de la estructura del lenguaje, de la formación de proposiciones. Así que incluso en las afasias más severas, tanto si se afecta la comprensión como la expresión o ambas, la persona conserva sus capacidades intelectuales, la manera de pensar lógica y sistemática, así como de hacer planes, recordar, prever, maquinar
y conjeturar. Claro, esto es así si no hay otras zonas afectadas que tocarían con estos temas. Si hablamos de una afasia pura, entonces sí que existe ese funcionamiento interno de la mente. Y de la misma manera que en los comienzos de las categorizaciones de los problemas mentales, la praxis médica deja mucho que desear en el caso de la afasia, pues no iba a ser menos. Los mismos médicos hicieron, qué poco saben los médicos a veces, cuánto saben a veces y qué poco saben, y qué poco se atreven a decir que saben aquellos que saben pocos. Qué rabia da tener que lidiar con esto. En fin, los mismos médicos hicieron saber a las hijas de Pat que su madre había perdido tanto su mundo exterior como su mundo interior, que podría mejorar algo, pero que su madre tendría que estar ingresada el resto de su vida, que no habría más fiestas, ni conversaciones y galerías de arte. Pero estas hijas estaban decididas a darle a su madre lo mejor para que volviera a recuperar todo lo que fuera posible. Contrataron a una enfermera que le enseñó a comer y aunque Pat se desesperaba y se enfadaba y hasta le tiraba las cosas a la enfermera, esta nunca cejó y consiguió que Pat mejorase. La llevaban a restaurantes, la llevaban a la peluquería y las hijas no paraban nunca. La libreta que la logopeda creó para Pat, con esas listas de palabras categorizadas, era la conocida como la Biblia, así la bautizaron las hijas de Pat. Y a través de su Biblia era capaz de llevar conversaciones en la dirección en la que ella deseaba, aunque solo participase a través de gestos y mímica. Además, usando solo la mano izquierda, pues la derecha la tenía totalmente paralizada. Pat se había convertido en una referencia social dentro del hospital. Sus compañeros querían estar a su lado a pesar de lo difícil que era para ella expresarse y entenderse también. Ya a los 5 años de haber sufrido la apoplejía mejoró su comprensión del lenguaje, aunque su expresión seguía muy disminuida. Era capaz de decir palabras o expresiones cortas a modo de gatillo, como estupendo o no hay de qué. Y eso que hay o puede haber mejoría en los pacientes con daño cerebral adquirido más allá de los 6 meses o del año del accidente cerebral. Y es que se suele decir que al año ya no hay mejoría. Esto lo dice Sachs aquí y esto lo hemos comentado nosotros varias veces. Así que esto no es verdad. Puede ser verdad en algún caso, pero no es verdad en muchos otros casos. También habría que definir qué es cualitativamente. Cuánto cualitativamente merece el esfuerzo para mejorar y cuánto no merece el esfuerzo, si es que hace falta mucho esfuerzo para mejorar solo un poquito. En fin, el sistema de salud público, por lo menos en España, contempla la rehabilitación neuropsicológica. Y cada X meses, 3 meses suele ser, pues se mandan a revisión los informes del neuropsicólogo y el paciente y luego pues el responsable de rehabilitación de ese hospital público suele ser, pues es el que decide sobre, bueno, pues sí, sobre todo si se va llegando al año de que ya no debe haber más rehabilitación, ya se acaba el cupo. Seguramente porque no avance la persona, pero seguramente no avance porque en los lugares en donde hacen la rehabilitación se juntan varias personas, las ponen a hacer cosas y seguramente que la persona encargada, el neurólogo, la logopeda o el terapeuta ocupacional, pues se tiene que repartir entre muchos si es que no está dedicándose a otras cosas, ¿no? Lo digo porque uno ya recientemente ha visto cosas así, ¿no? Entonces el sistema, evidentemente que no es infinito,
pues al cabo del año pues se suele sacar a la persona de la rehabilitación y la rehabilitación neuropsicológica le parece algo parecida a la física, ¿no? Que cuando ya no se hace, pues nos estancamos, sobre todo a edades avanzadas, ¿no? Si se para, se pierde lo que se ha ganado. Parece ser que en los cerebros más adultos la repetición es continua, la adquisición y la fijación de la función tienen un poder muy débil y hay que estar continuamente rehabilitando. Así que se pierde lo que se ha ganado, las distintas áreas neuropsicológicas retroceden si se abandona esta rehabilitación. Por eso es necesario, si se quiere no perder lo ganado, que la persona siga rehabilitándose en casa con ayuda externa y por tanto pagando, ¿no? Y si el enfermo tiene suerte, pues si cuenta con un entorno familiar rico en estímulos, aunque estas personas no sean profesionales de la rehabilitación, pero sí podrían sacarlas a salir a pasear, a ir al baño con el andador y no a llevarlos rápidamente, que es lo más fácil con la silla de ruedas, ¿no? Sino levantarlo, hacer el esfuerzo, que se vaya con el andador, aunque se tarde 5 minutos más en llegar al baño, aunque acabe esa persona haciendo sus necesidades en el pañal, ¿no? Habría que hacer eso. Y habría que hablarles, hacerles hablar, hacerles reír, hacerles recordar momentos de la vida antes de ser enfermos. Así que habría que darles la vida que se le pueda dar. A menudo se dice que después de una apoplejía o una lesión cerebral transcurridos entre 12 y 18 meses, y esto es muy específico de esa apoplejía, ya no se puede avanzar en la recuperación. Y bueno, pues a veces, ya lo hemos dicho, puede ser que sea así, pero otras veces no lo es, ¿no? Y Pat es uno de estos ejemplos, ¿no? En las últimas décadas, la neurociencia ha confirmado que el cerebro posee más capacidad de reparación y regeneración de lo que antes se creía. También posee una enorme plasticidad, una gran capacidad para que las zonas del cerebro que no han sufrido daño asuman algunas de las funciones de las que han quedado deterioradas, siempre y cuando el daño no esté demasiado generalizado. Y a un nivel personal hay capacidad de adaptación, se encuentran nuevas maneras de hacer cosas cuando es imposible hacerlas como antes. Dice Sachs: 5 años después de su apoplejía, observé que Pat seguía mostrando una mejoría continuada, aunque muy limitada, en sus capacidades receptivas, en su capacidad para comprender el lenguaje. En 1999, cuando le pregunté en qué fecha estábamos, me señaló miércoles 28 de julio, un poco molesta, quizá porque la insultara con una pregunta tan sencilla. Utilizando su Biblia, me indicó que en los últimos meses había asistido a media docena de musicales y visitado un par de galerías de arte, que ahora que era verano visitaría a Larry, a una de sus hijas, en Long Island los fines de semana, y que, entre otras cosas, nadaría. ¿Nadar?, pregunté incrédulo. Sí, indicó Pat, aunque cuando tuviera el lado derecho paralizado todavía era capaz de nadar de costado. Me indicó que en su juventud había sido una nadadora de largas distancias. Me contó lo emocionada que estaba ahora que Larry iba a adoptar un nuevo bebé en unos meses. Durante aquella visita, 8 años después de la apoplejía, me sorprendieron especialmente la plenitud y riqueza de las experiencias diarias de Pat y su voraz amor por la vida en medio de lo que cualquiera podía considerar un daño cerebral devastador. Y Pat siguió mejorando poco a poco, muy poco a poco. Gracias a la música y a las canciones que más le gustaban, llegaba a pronunciar más palabras.
Las personas con este tipo de problemas se sienten mejor al ver que pueden reproducir palabras de canciones. Si la palabra se inserta en una melodía o en su sonsonete interno, parece que la palabra fluye y es más sencillo hacerla salir. Estamos hablando de esa cinética de la que tanto Sachs nos ha hablado, cinética en el habla, cinética en la marcha, esa melodía interna que nos ayude a avanzar de una manera más armónica cuando estamos afectados por algún tipo de parálisis. Y conforme pasaban los años, las hijas de Pat estaban más y más asombradas. Se preguntaban por qué no estaba deprimida teniendo en cuenta su historial de depresiones. ¿Cómo podía vivir así? Y Pat, a su manera, les hacía entender que ella misma había comprendido que había tenido mucha suerte a pesar de estar en el estado en el que estaba. Una de las hijas de Pat le dijo a Sachs que era como si hubiera desaparecido toda su negatividad. Es una persona más constante, le dijo Sachs. Aprecia más su vida y su talento, y también a los demás. Es consciente de que es una persona privilegiada y eso la hace más amable, más atenta con otros pacientes que a lo mejor está físicamente menos discapacitados que ellas, pero que se sienten menos adaptados o menos felices o menos afortunados. Es todo lo contrario de ser una víctima, le dijo también. Lo cierto es que se siente como si hubiera recibido una bendición. Sachs, como sabemos, no solo trataba a sus pacientes en el hospital, sino que los sacaba a la calle, paseaba con ellos y con sus familiares, los llevaba a los jardines. Vamos, lo que hacen los doctores hoy en día, igualito, ¿verdad? Un día iban Dana, una de las hijas de Pat y Sachs paseando por la calle y se detuvieron en una cafetería. Pat no tuvo ninguna dificultad con el menú, indicó que no quería las patatas fritas a cuadraditos, sino alargadas, y la tostada de trigo entera. Después de comer, Pat se aplicó carmín meticulosamente. Dana se preguntaba si podía llevar a su madre a un crucero, y Sachs mencionó unos cruceros gigantes que salían de Curazao. A todo esto Pat, usando su Biblia, preguntó si había cruceros que salieran de Nueva York. Sachs hizo un dibujo un poco cutre de un barco en su cuaderno. Pat se rió y con la mano izquierda dibujó uno mucho mejor. Nos vamos despidiendo de este episodio. Espero que te haya gustado. No sé si conoces a alguien que haya sufrido una apoplejía y tenga alguna afasia, ¿no? Dentro de los tipos de afasia que nos podemos encontrar. En fin, si quieres por email contar tu historia, pues aquí lo dejo siempre en la descripción del episodio. Pero ya desde aquí, una vez más, voy a agradecerle a Aitor que me haya regalado este libro para poder completar la colección de los libros de Sachs traducidos al español. Era el que me faltaba. Muchas gracias de nuevo y gracias a todos los que habéis estado aquí. Nos escuchamos en el próximo paseo y hasta ese momento, cuídate mucho, cuida de quien te rodea y cuida, si puedes, también de aquellos a los que quieres y que están lejos de ti. Venga, hasta la próxima. Chao.